profe, qué era lo que pasaba, etcétera, etcétera. Básicamente era, y lo mismo les va a pasar con la tercera evidencia, porque la plataforma promedia las notas que no he subido con cero. Básicamente ese es el problema. Entonces, como nos están pidiendo planeaciones de las clases completas de todo el periodo, entonces se está promediando con cero. Entonces, si ustedes ingresan en este momento a la plataforma del colegio, podrán ver ya su definitiva o su nota de la segunda evidencia, que era lo que me preguntaba Fernanda. Bueno, ¿cuáles eran las notas que faltaban? Bueno, la primera nota va a ser, o fue más bien en la segunda evidencia, una actividad en clase, un pantallazo que tomamos. La segunda nota fue una exposición que ustedes subieron a Edmodo. Y la tercera nota fue la exposición, o sea, la socialización, que ustedes lo hicieran acá en clase, exponer su trabajo en clase. Esa era la tercera nota, ¿listo? Y ya ahorita les voy a explicar cómo vamos a manejarlo en la tercera evidencia, que básicamente es lo mismo, como lo hemos trabajado todo el periodo. Así fue la primera evidencia, así fue la segunda evidencia y así va a ser la tercera evidencia. Sin embargo, hay un pequeño cambio en la nota de la tercera evidencia, de la tercera nota de la tercera evidencia. O sea, ahí va a haber un cambio, ya les explico cuál es ese cambio. Ahora, también eh, me preguntaban por allí algo. Ya, que si había llegado el pantallazo, si había llegado el pantallazo de la actividad que tenía que hacer el viernes. No he revisado, voy a mirar, porque la verdad ni idea. Miremos. Sí, Fernanda, sí llegó. Ahí está. Profe, yo lo envié hoy porque me distraje con las nivelaciones y no es una excusa, nada, relájate, yo soy el profe más relajado, en serio. No importa la fecha, lo importante es que lo hagan, ¿sí? O sea, no importa, en serio, no importa, lo importante es que lo hagan, o sea, y que no lo hagan por mí ni por cumplir, sino por ustedes mismos, es lo que realmente me importa, listo. O sea, si lo enviaste, no hay ningún problema, relájate. O sea, mejor dicho, el profesor Miguel lo que menos le importa es el número, ¿sí me entienden? O sea, ustedes no son un número, métanse eso en la cabeza. Yo sé que ustedes desde transición, desde primero, desde segundo, les han metido en la cabeza que son números, que es un 100 o que es un cero. No, ustedes no son números, ustedes son personas. Si ustedes se miran a un espejo, ¿cierto? Si ustedes se miran a un espejo, ustedes no van a ver un número, ustedes van a ver una persona. Entonces acostúmbrense a que ustedes son personas, no números. No importa la nota, no importa. Ah, profe, pero es que si sacó malas notas, pierdo el año. Claro, pero no lo hagas por la nota, hazlo por algo que te interese, porque realmente vale la pena estudiarlo. Y si lo haces con el corazón, te va a salir algo muy bonito. Si lo haces de mala gana, pues realmente no es solo por la nota, sino porque realmente no le estás metiendo la actitud que se merece esa actividad, ¿sí? Pero lo importante es aprenderlo, hacer las cosas por aprender, ¿sí? Esa era como una reflexión inicial. Ustedes siempre saben y me escriben correos algunos papás súper bravos, es que usted cómo hizo perder a mi hija, yo pues es que está viendo mal, esa nota no la he subido y la página la promedia como cero. O sea, yo soy muy relajado con las notas. A quien pierda conmigo realmente es porque, no sé, no entregó nada, o no sé, no hizo nada. ¿Listo? Y Shenoa dice, profe, pero eso es lo que los papás no entienden. Claro. Pero bueno, ahí tenemos paciencia. Ustedes saben que yo soy muy relajada, entonces yo no me voy a estresar por esas cosas. Mis amores lindos, por favor, antes de empezar como tal, prenden las cámaras, por favor. Bueno, esperen
Me tardaría un momentico en anotar los que no prenden la cámara y ya. Ah, bueno, mientras Fernanda quedó claro. Listo, bien. Bueno, Marian me dice lo de la excusa del uniforme, no hay ningún problema. Rum, rum, rum. Muy bien, Moreno. Excelente, me gusta tu style. Qué style, Moreno. ¿Para un nuevo cambio para tu canal de YouTube? Bueno, esperen que estoy anotando aquí a los amigos que faltan por prender la cámara. Chara, chara, chan, chan, chara, chara, chan, chan, chara, chara, chan, chara. Valentina, ¿estabas cumpliendo años por tu fondo? Entonces, ¿por qué no has quitado eso si fue hace mucho? ¿Nostalgia? Ah, listo, sí, solo falta. Listo. Entonces, Pérez también me informó acá, etcétera, etcétera. Listo, mis amores, ya podemos apagar la cámara. Porfis. Jay dice que veo que cumplió 155 años. Y con la imagen de una chiquilla. Bien, entonces muchachos, acá vamos a ver eh, la programación que vamos a manejar para esta tercera evidencia. Entonces, en esta tercera evidencia nos vamos a dedicar a entender cómo es la forma de reproducción en el humano y cómo son las diversas patologías que afectan al humano, que es una patología, llamémoslo daño o enfermedad que puede tener el sistema. ¿Listo? Entonces, bueno, yo ya les había vinculado esto en el Edmodo, o la página que debemos leer, ¿cierto? Eh, bueno, acá Fernando me pregunta algo, yo ahorita, antes de empezar, le respondo ahí como rápidamente. Dice, explica la importancia de aplicación de medidas preventivas de patologías relacionadas con el sistema reproductor. Entonces vamos a aprender en, en, en relación a nuestro sistema, ¿cierto? En relación a nuestro sistema reproductor o a la sexualidad misma, ¿qué cuidados podemos llegar a tener? Recuerden que eso trasciende lo biológico, ¿sí? O sea, no es una cuestión que sea netamente biológica, sino que también va a implicar, va a necesitar de la ayuda de otros campos, como la psicología, por ejemplo, ¿cierto? Que tal vez lo pudieron ver en algún momento con talleres que realizó la orientadora Tatiana, etcétera, ¿sí? O conmigo también vieron algunas cosas de sexualidad. Lo vamos a ver desde un punto de vista biológico, pero también vamos a tocar algunos temas en relación a la construcción social, no tanto psicología, porque no va, sino hacia lo que va a ser, ¿cierto? La constitución de un humano dentro de todas sus dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esto para poder comprender
cómo cuidar nuestro cuerpo. Eso va a ser muy importante. Eso va a ser demasiado importante, ¿listo? Bueno, acá tenemos... ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Algo pasa? Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno, es que Pulido me Pues yo lo escribió. escucho bien. Pulido me acaba de escribir que profe se le escucha muy mal. Debe ser el internet de él. Sí, es que ese es el problema. Dependen de mi internet y el de ustedes para que logremos tener una buena comunicación. Pero sí creo que puede ser el de él porque yo tengo mi computador conectado por cable de red. Es más difícil que se caiga. Bueno, vamos a tener este link que lo hicimos el día viernes, ¿cierto? Que fue la actividad que ustedes le tuvieron que tomar pantallazo, etcétera. Y la tenía que subir a Edmodo, ¿listo? Eso fue para la primera semana. Básicamente, pues no tuvimos clase por el día festivo y por la clase de la profe, Angélica. ¿Listo? Para esta semana vamos a preparar, si ustedes quieren desde hoy mismo empezar a hacer la exposición, ¿sí? Van a empezar a preparar la exposición para hacer una explicación de cómo se puede cuidar el cuerpo o nuestro sistema reproductor desde la adolescencia. ¿Sí? O sea, ustedes están en un proceso de, ahorita de adolescencia, digamos que de una preadolescencia y ya entrando a la adolescencia. ¿Sí? John me pregunta, profe, la exposición es solitaria en grupo, como siempre la hemos hecho, solos, cada uno. Yo no pongo trabajos en grupo. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver que en el caso de esta exposición vamos a considerar o a tener en cuenta más bien diversas formas de reproducción en el humano para el cuidado. O sea, digamos, nosotros podemos ver algo que se llama una fecundación asistida, la fecundación in vitro, una fecundación convencional como la que nosotros tenemos. Entonces la idea es mirar cómo desde esas diferencias nosotros podemos generar el cuerpo o un cuidado en el cuerpo, ¿sí? Eso sería para esta semana, esta, en la que estamos, que ya es la segunda semana de la tercera evidencia. Y la semana que viene, amigos míos, es el final del tercer periodo. Entonces acá Valentina me está preguntando, profe, ¿esa exposición también la exponemos en clase? Claro que sí, la vamos a socializar. Sin embargo, esa nota, ¿sí? O sea, vamos a tener las mismas notas en este sentido. O sea, la primera nota fue el trabajo de Edmodo, que ustedes subieron el viernes, el pantallazo de esa actividad, ¿sí? Del link que yo les dejé en Edmodo. Esa es una. La segunda nota va a ser la exposición, que ustedes envíen su presentación o su video, ¿cierto? Va a ser la segunda nota. Y la tercera nota va a ser la autoevaluación, o sea, casi vamos a cambiar. O sea, no, antes era como la exposición, la socialización de ese trabajo, también lo vamos a socializar, pero para la tercera evidencia lo que vamos a tener en cuenta va a ser el instrumento de autoevaluación. ¿Listo? Ustedes van a llenar su autoevaluación y con eso ya sacamos notas. ¿Listo? Con eso ya ahí sacamos esas notas y listo. Y listo, o sea, ahí terminaríamos el tercer periodo. ¿Listo? Entonces ustedes ven acá que en la semana 3 es la semana de comunica, socialización de trabajo, fortalezas, debilidades, aportes a los trabajos, también se va a hacer. Y yo les voy a realimentar todas las exposiciones que ustedes vayan haciendo. Pero la nota que sale de esa semana va a ser la autoevaluación. ¿Listo? La autoevaluación es la que va a orientar, a regir todo estos estas exposiciones y la última nota del tercero. ¿Hasta ahí bien?
¿Alguna duda Ya. respecto a eso? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Fernanda, puedes habilitar el micrófono si quieres. Ah, profe, lo de la semana cultural. Dime, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, no sé, uno no alcanzó y perdió la materia, digamos, o una nota, y uno lo quiere recuperar, uno puede recuperar en la semana cultural No, o no. La Semana Cultural no se va a hacer ninguna actividad académica, como siempre se ha hecho, ¿sí? O sea, en la Semana Cultural lo único que vamos a hacer es una serie de actividades. Yo estoy intentando pensarme algo para esa semana relacionado con videojuegos, o sea, me interesaría muchísimo. Relacionado con biología, ¿sí? Pero hay un problema y es que todos necesitamos tener el material para participar, ¿sí me entienden? Entonces, si hay algún chico o chica que no disponga de un celular o un computador o algo así que se necesite, pues no se podría hacer esa actividad. Entonces lo estoy pensando mucho, ¿listo? pero profe, o sea, y esas actividades son notas, o sea, como que al final son nota del periodo. ¿Cuál? ¿Lo de la Eh, semana? sí. Eso es nota de, ¿cómo se llama eso? Lúdicas. Mm, Eso es lúdicas, mi amor. Sí, eso entra para la materia de lúdicas. bueno, profe, gracias. ¿Vale? Listo, bien ahí, amigos. Entonces, vamos a ver que nosotros mmm, ya hemos venido manejando algunas ideas, ya hemos venido manejando algunas cosas importantes en torno a los órganos sexuales, tanto masculino como femenino, ¿sí? Pero digamos que en las semanas pasadas nosotros hemos venido trabajando lo que es la reproducción en plantas, la reproducción en animales, ¿sí? Y vamos a tocar el caso específico de la reproducción en humanos, porque los humanos vamos a tener muchas etapas en las cuales se van a formar incluso cosas como nuestra personalidad, ¿sí? Que se van a formar, digamos, unas formas de aprendizaje también de nuestro cuerpo y vamos a aprender también por qué es importante, ¿sí? Eh, cuidar nuestro cuerpo y cómo podemos hacerlo. A veces nosotros sabemos que es importante cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero no sabemos cómo en muchos casos. O sea, no sabemos cómo hacer eso, no sabemos cómo llegar digamos, a generar unas prácticas de salud en torno a nuestro cuerpo. Entonces, digamos que desde hoy vamos a empezar, ¿sí? Con, bueno, ahí está el ECMO, no, pero eso no nos interesa. Vamos a empezar con eso. En esta imagen, nosotros estamos viendo un proceso muy importante que va a permitir la fecundación, ¿sí? Dice Kevin Paloma, la carrera del siglo. Sí, vamos a ir paso a paso a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? O sea, ahí en esa imagen, digamos que nosotros estamos viendo un proceso, una interacción entre dos sujetos, ¿cierto? Que va a dar origen a
un proceso de fecundación o de lo que llamamos embarazo. Pero antes de eso, tenemos que comprender varias cosas importantes, ¿sí? Y a eso nos tenemos que remontar a varios procesos que ya hemos visto. Pregunta, ¿qué es esto que hay acá que estoy señalando? ¿Ovarios? Dime. ¿Ovarios? Varios. Listo. Muy bien, es un ovario. ¿Qué pasa en el ovario? ¿Qué pasa en el ovario? Es el órgano que se encarga de... De los, de los cositos de óvulos. No, no me acuerdo. Sí, pero se encarga de La producirlos, fecundación. ¿cierto? De producirlos, no, de crearlos. Ahí Joshua nos lo estaba escribiendo muy bien en el chat. Producir óvulos, ¿sí? Va a producirlos, va a crear los óvulos, ¿sí? Entonces, podemos decir que dentro del ovario sucede el proceso de... Vamos a ver quién le da. Fecundación. ¿De la qué? ¿De la qué? Fecundación. No, la fecundación es cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Imagínate que eso sucediera ahí, ¿ah? Imagínate que eso sucediera ahí. No, dentro del ovario, ¿qué pasa? El esperma. El esperma, no, el esperma se da en los testículos del Se hombre. crean los bebés. No, sí, que se mete. O sea, Joshua, hermano, o sea, 10 puntos para Gryffindor por Joshua. Muy bien. Ovulación. El proceso de la meiosis. ¿Listo? Eso lo escribió el compañero Joshua. Está conectado Joshua. Muy bien. Proceso de la meiosis. ¿Listo? ¿Qué es la meiosis? Es el proceso de reproducción celular donde se forman células sexuales. Eso es la meiosis. ¿Sí? ¿Y qué es una célula sexual? Es una célula que a partir del proceso de meiosis al final tiene la mitad de su material genético. O sea, no tiene el material genético completo. No es idéntica a la célula madre. Es totalmente diferente y además tiene la mitad del material genético. ¿Listo? Entonces, ahí en los ovarios, al igual que en los testículos, se está produciendo la meiosis. O sea, una división celular sexual, de orden sexual. ¿Listo? Es decir, se va a producir, en ese caso, una forma de digamos que de producción de células, pero va a variar. ¿Va a variar de qué? De hombre a mujer. O sea, va a ser diferente ese tipo de producción, ¿listo? Ahora, ¿por qué va a variar? ¿Qué es lo que hace que varíe? Nicolás me escribe, profe, no escucho nada. Bueno, papá, no sé cómo hacerlo porque si no escuchas, toca que vayas al médico o alguien que por favor le escriba que eso no es normal. Bien, entonces miremos. En este proceso se da la formación de células sexuales, pero la pregunta no me la respondieron. ¿Por qué será tan diferente en el hombre que en la mujer la producción de células sexuales? ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que cambia? el organismo. Obviamente, pero ¿por qué? Tengo, o sea, voy a decir lo que yo creo, profe, bueno, Sí, claro, obvio. porque creo que nuestro, que nuestro no organismo, sino como que tampoco células. Bueno, puedes decirlo, pues como decirlo, el organismo no es asexual, sino
sí, no sexual, entonces pues yo creo que como que intercambian, Ajá, pues para sí, tener hijos y todo eso. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, acá Joshua me escribe, profe, ¿la célula sexual madre en las mujeres son los ovarios? No, ¿el ovario qué es? Un órgano. Y dentro de ese órgano sí están las células madre que producen los ovocitos, que ya después se van a volver óvulos. Ya les explico esa parte. Es lo mismo, digamos, las células sexual, la célula madre, ¿cierto? En nosotros los hombres está dentro del testículo, ¿sí? No es el testículo, sino está dentro del testículo. Y ahí es donde se produce, ¿sí? Entonces, la célula sexual, la célula madre que produce esas células sexuales va a ser o va a estar dentro de este órgano, ¿listo? Bien, entonces, vamos a ver, y quiero que se fijen acá, esperen que me toca agrandar la pantalla. Quiero que se fijen acá, nos vamos a remitir a esta parte donde bueno, acá me están preguntando algo muy ¿Profe? loco, que dice, profe, ¿puede explicar cómo es eso que se pueden hacer en medio de la médula ósea? No se puede. No, no se puede. O sea, ¿cómo se pueden hacer en medio de una médula? O sea, ¿cómo pueden hacer alguien de un fémur? No, 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 no. O sea, bueno, Yuri me dice, solo lo había escuchado, claro, no, y está bien que lo preguntes. O sea, está muy bien que lo preguntes. Lo que pasa es que en internet circulan un montón de cosas que confunden a las personas y que son mentira. Pero, para eso está la clase o las clases en general, no la de biología, sino todas las clases, para que no nos engañe el Internet. Nosotros sabemos eh, que hay un proceso biológico y las únicas órganos que pueden tener la capacidad de crear células sexuales, por lo menos en nosotros, es el ovario y los testículos. Es el único. Profe, Y una duda. el único lugar, espérame, y los únicos lugares donde se da la fecundación, o sea, la unión de estas dos células, biológicamente, por supuesto, va a ser el útero, ¿sí? O a no ser que en un laboratorio se recreen estas condiciones de vida y se creen humanos artificialmente, bueno, artificialmente entre comillas, porque pues ellos nacen con todos los componentes biológicos, pero con una, con una, eh, con un inicio, digamos, en un tubo de ensayo. Ya. Eh, bueno, acá me preguntan, ¿la ovulación se da en el acto sexual? No, la ovulación es unos días antes, ¿cierto? Cuando se empieza a preparar el óvulo como tal, y antes de la menstruación. Son los días antes de la menstruación, ¿listo? Listo, Jory. Todas las dudas que tengas, Jory, o cualquiera de ese tipo, digamos, ahorita Kevin también me hace una, eh, háganlas, ¿listo? Profe, los hermafroditas, ¿Qué pasa con ellos, mi amor? que ellos pueden ser estériles, bueno, Claro, pueden, mi amor. Todos. En humanos, ¿no? En humanos. Porque, digamos, las plantas, la mayoría de las plantas que producen flores, la mayoría son hermafroditas. Y les dan, ¿saben qué es hermafroditismo, cierto? O sea, eso está claro, ¿sí? ¿O lo explico? es Tener cuando los tienen los dos, organismos, ¿verdad? Dime, dime. Es cuando tienen los dos, pues los testículos y los ovarios. Muy bien. Sí, es una persona hermafrodita que tiene los dos órganos sexuales, ¿sí? La mayoría de ellos puede pasar o que desarrolle más un órgano que el otro, pero casi siempre son estériles. O sea,
y obviamente uno de los dos órganos está más desarrollado, ese le puede funcionar y el otro no, ¿sí? Una mujer dijo que la médula ósea se podía convertir en algo para reproducirse y que ella afirmaba que eso era verdad y que por eso los hombres nos íbamos a extinguir y que solo quedarían mujeres. Bueno, toca ver esa teoría porque eso está muy loco. O sea, de la única forma que pueda existir solo una sociedad de hombres o solo una sociedad de mujeres es por clones. Es la única forma. O sea, es la única forma. Un hermafrodita se puede reproducir entre él. Si es una planta, por ejemplo, como te está diciendo, o en algunos animales que también son hermafroditas, sí. En el humano no. No, no se ha conocido el primer caso de un humano que se pueda autofecundar siendo hermafrodita. Kevin me pregunta acá, profe, ¿cómo hago para hacer un homúnculo? La palabra homúnculo realmente viene de los griegos. Y tiene que ver con esto que estamos explicando. Les voy a decir rápidamente. Ustedes saben la forma de un espermatozoide, ¿cierto? ¿Saben cómo es la forma de un espermatozoide? Entonces, el espermatozoide más o menos va a tener, ¿cierto? Una forma como de, como alargada y al final va a tener un flagelo, una colita. Los griegos habían conocido esta forma, pero ellos no podían ver qué era lo que había dentro. Ellos se imaginaban que acá había, bueno, lo voy a hacer así, pero ustedes se van a imaginar lo que les voy a decir, ¿listo? Acá, en esta parte, hay un hombre que está dormido, que está acurrucado. A ese hombre que estaba dentro del espermatozoide, o sea, esto era lo que se imaginaban los griegos que era un espermatozoide, o sea, cómo estaba conformado. Ellos creían que dentro del espermatozoide había un hombre dormido en posición fetal, ¿sí? Un hombre dormido, ¿sí? Y a ese hombre dormido ahí le dijeron homúnculo. ¿Qué es un homúnculo? Significa hombrecito u hombre pequeño. ¿Sí? Eso es un homúnculo, un semi-hombre, un semi-humano. Eso es un homúnculo, ¿sí? Por allí, Kevin Paloma, me imagino que vio algo que me habían comentado, que con un huevo se pueden producir una especie de homúnculos, etcétera, 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 ¿cierto? Sí, es eso, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado, no sé si con ustedes o con otro curso. Biológicamente es imposible. Biológicamente es imposible, totalmente imposible, porque el material genético de un huevo y la forma de reproducción de un huevo es muy diferente a la de un humano. Kevin, ¿cómo podríamos saber si eso o no es verdad? Hay muchos videos en internet. ¿Cómo? Ya muchos videos en internet. Son, sí, claro, son muchos videos en internet. Sí, sí, sí. Ahora, yo empecé, digamos que esta parte diciéndoles, no crean todo lo que dice en internet. Pero, devuelvo la pregunta. ¿Cómo sabemos si eso es verdad o no? ¿Cómo podemos llegar a saberlo? ¿Cómo? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Alguno? No solo Kevin, obviamente. ¿Cómo se imaginan ustedes? Averiguando, o sea, como que, pero no por internet, sino por O libros. sea, haciendo el experimento. Ya, Sí. listo, ya, haciéndolo. O sea, Miriam, Sara Gómez, Jody, nos lo escribieron acá en el chat también. O sea, hay que experimentar. O sea, yo no puedo creer, y la ciencia no se basa en eso, ¿cierto? Y si yo tengo la capacidad de comprobarlo con mis mismos ojos, lo puedo comprobar. Bueno, acá Valentina me dice por estudios médicos, pero bueno, obviamente son válidos, extremadamente válidos, pero hay que saber algo, la biología nos engaña, el internet nos engaña, la medicina nos engaña, todo puede llegar a engañarnos.
Lo único que nosotros tenemos certeza es de lo que nosotros mismos, dentro de nuestras posibilidades, podemos hacer. Según lo que yo he visto, que me han dicho de ese experimento del huevo, que yo por supuesto no lo voy a hacer por una sencilla razón, y es que biológicamente no es posible, pero que yo no lo haga, no quiere decir que ustedes no lo hagan. Yo biológicamente les estoy diciendo la respuesta desde la biología. Yo les estoy diciendo, no, es que un huevo tiene una carga de cromosomas que no va a ser compatible nunca con el esperma de un humano, por ejemplo. Entonces no va a ser posible. Sin embargo, en los videos aseguran, según me han contado, que eso sí es posible. Y muestra, profe, es que se ve, sí, pero pues es que yo veo una película llamada Harry Potter y se ve muy real, pero no existe. Pero no existe. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que se está mostrando. Y si esas cosas las podemos experimentar, pues sería genial hacerlo. Sería como mirar si ciertos tipos de reacciones, como por ejemplo, cuando meten las mentas en las Coca-Colas, por ejemplo, ¿sí? Todo eso para ver si realmente es cierto. O sea, nosotros somos seres de experimentación y la ciencia no tiene que ser aburrida. Sí, la ciencia no tiene que ser, digamos que algo que está ahí y es reaburrido en el laboratorio, etcétera. No, sino al contrario, la ciencia es chévere porque uno está comprobando cosas todo el tiempo. Y uno tiene que mirar y saber cómo es que se está haciendo. Bueno, esto se va a cortar, si se corta nos conectamos de One. ¿Listo? Profe, los bulldogs son hechos por apareamientos de otras razas, o sea, dadas por los humanos, y igual que todos los perros. O sea, todos los perros fueron combinaciones genéticas, ¿sí? O sea, fueron apareados con lobos y de los lobos salieron los perros. Todos los perros salieron de allí, ¿sí? Y a eso se le llama un animal doméstico, un animal creado por el humano, genéticamente creado por el humano, es un animal doméstico, ¿sí? Yo no puedo domesticar un león, eso es imposible porque él es un animal silvestre. Si yo creara un nuevo tipo de león, genéticamente, ese sí sería doméstico, ¿sí? Esa es la gran diferencia.